Y, bueno, una pequeña reflexión de lo que fue esta reunión de la Comisión Bicameral. Estamos terminando la reunión de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, donde estamos tratando el decreto de necesidad y urgencia por el cual se remueve al presidente del Banco Central. La verdad que va a haber dos dictámenes, y nuestro dictamen va a ser respaldatorio de la decisión de la Presidenta de la Nación, y bueno, y muchos legisladores de la oposición, si bien van a firmar otro dictamen, reconocen que la situación del presidente del Banco Central es insostenible, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es esto. Lo que hay que recordar es que cuando la Presidenta de la Nación emitió el decreto de creación del Fondo Bicentenario, la economía argentina tuvo una reacción positiva, los bonos cotizaron a la alza, cotizó hacia la alza la bolsa, bajó el riesgo país. La posibilidad del canje de la deuda era una situación absolutamente favorable, y después de estos días de incertidumbre que se iniciaron con la resistencia del doctor Redrado de separarse, primero de conformar el Fondo del Bicentenario, que tiene fuerza de ley, y en segundo lugar de no aceptar la decisión de la Presidenta de separarlo de su cargo, ha generado una situación de incertidumbre que ha hecho que todas esas variables económicas que habían evolucionado en términos positivos y en sentido virtuoso cuando fue la creación del Fondo Bicentenario, funcionan exactamente al revés. Bajan los bonos, baja la bolsa, sube el riesgo país, y para el canje de la deuda tenemos un problema adicional. ¿Cuál sentido tiene esta reunión si no tiene tratamiento este tema en los recintos tanto del Senado como de diputados? ¿Cómo no va a tener tratamiento? Cuando el Congreso está en sesiones se va... De inmediato, teniendo en cuenta No. el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Hay que, mire, lo hemos explicado con claridad. La ley que rige el tratamiento bicameral, el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad de urgencia, le impone a que la comisión se reúna dentro de los 10 días, que es lo que estamos haciendo, y después, en forma inmediata, dice la ley, hay que abocarlo en cada uno de los plenos. Cuando el Congreso esté en funcionamiento, que es en el marco de las sesiones ordinarias, se tratarán cada uno de los dictámenes. ¿Por qué el ministro de Economía sostuvo que la creación del Fondo del Bicentenario no influyó en el embargo que se produjo en el día de ayer? ¿Está de acuerdo con él? Por supuesto que sí. De hecho, usted sabe que todavía el juez Griesa tiene hecho un embargo sobre fondos del Banco Central de arriba de 100 millones de dólares en el momento que se usaron las reservas para el pago al Fondo Monetario Internacional. Y además, en algún momento tuvo hecho un embargo sobre fondos de la FJP que después fueron liberados. Entonces, la verdad que no creo que sea en forma directa. Sí, lo que influye y lo que perjudica es la situación de incertidumbre, porque una medida que fue beneficiosa para el conjunto de la economía argentina, con esta situación de incertidumbre que se ha generado, en donde la decisión del licenciado Redrado de no separarse de la presidencia del Banco Central tiene muchísima influencia, es lo que ha generado una situación que, indudablemente, mirada desde el exterior, puede generar situaciones como usted describe. ¿Cómo continúa el trámite parlamentario de estos DNU? El trámite parlamentario continúa como todos los trámites parlamentarios, cuando el Congreso esté en funcionamiento, que será a partir del 1 de marzo en sesiones ordinarias. El Parlamento se dedicará, si hay acuerdo entre todos los bloques, a analizar los dictámenes de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo de los DNU, el de esta reunión de hoy y el de la reunión del 30 de diciembre, que fue la conformación del Fondo del Bicentenario. Usted sabe que la oposición está pidiendo una autoconvocatoria, insiste con esta posibilidad. Bueno, lo de la autoconvocatoria es claramente anticonstitucional. La Constitución Nacional dice claramente que el periodo de receso, que en realidad ni siquiera habla de receso la Constitución habla de periodo de sesiones ordinarias que va entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Y cuando el Congreso nos trae en periodo de sesiones ordinarias, el único que puede interrumpir esta situación es una convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. O sea, que La Constitución no solo dice que solamente el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias, sino que dice que los temas que el Congreso puede tratar en el marco de sesiones extraordinarias es exclusivamente los temas que el Poder Ejecutivo incluya en su convocatoria. Entonces, ¿por qué denegaron el...? Así. Pues bueno, ¿por qué no? Lo que no es responsable es que siga Redrado hasta marzo. Está bien, Bueno. pero el otro tema de fondo que ahí se escuchó que cae el valor de los bonos, ya cayó un embargo, esto se puede Bueno, sostener hasta marzo. pero le vuelvo a decir, la verdad que eso no depende de la decisión del Congreso.
La decisión de la incertidumbre que se ha generado en la economía ha tenido, entre una de las causas fundamentales, la resistencia del presidente del Banco Central, en tanto jefe de la autoridad monetaria, de la conformación del Fondo del Bicentenario, que con el decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y en segundo lugar, la autorresistencia de no separarse de su cargo cuando hay una decisión decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desplazarlo. Entonces, claramente me parece que la situación de incertidumbre hay que verla desde ese punto de vista. No es el gobierno el causante de la situación de incertidumbre. Vuelvo a decir, cuando se creó el Fondo del Bicentenario, todas las variables económicas de la Argentina funcionaron bien, funcionaron hacia la alza y en sentido virtuoso. Entonces, los que tienen que hacerse cargo de esta situación de incertidumbre son otros, no nosotros. ¿Qué le parece la propuesta que se trate, Rossi, esto, por más que la oposición diga que lo va a tratar, para usted cree que esto es imposible, que se trate en sesión el tema de los DNU? No es un problema de que sea imposible, es inconstitucional. La Constitución hay que tomarla en su integridad. No se puede tomar a la Constitución cuando les conviene y cuando no les y no cuando no les conviene, digamos. La Constitución dice claramente que el periodo de sesiones extraordinarias solamente vale cuando es convocado por el Poder Ejecutivo. Pero no solamente dice eso, dice que los temas que se tratan en extraordinaria son exclusivamente los temas que incluye el Poder Ejecutivo en esa convocatoria. Esa es una decisión de la Presidenta de la Nación. ¿Rechazaron el pedido de cuarto intermedio que presentó la oposición? ¿La Presidenta, la propuesta que le ha hecho llegar la oposición a ustedes? Pero ¿cómo le vamos a llevar a la propuesta a la Presidenta de que retire los 2 DNU? Pero por favor, ciertamente esa no es una propuesta. Yo entiendo la buena intención, pero no es una propuesta que nosotros como bloque del oficialismo podemos hacer. Nosotros cuando tomamos los instrumentos jurídicos y llevamos adelante las decisiones jurídicas, lo hacemos pensando en beneficio del conjunto de los argentinos. Y todo el mundo sabe que cuando se conformó el decreto del Bicentenario fue beneficioso para la economía argentina y que esta situación de incertidumbre genera la situación de preocupación y de baja en las variables económicas que tienen que seguir siendo virtuosas. Esta situación, Rossi, ¿cómo se desarma esta situación? El Congreso tratará los decretos, los dictámenes de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo de los DNU en el momento que corresponda. Hasta ahora, en el día de hoy, es a partir del 1 de marzo porque no hay convocatoria a sesión extraordinaria. Las instancias judiciales se resolverán en las instancias judiciales. La justicia abrió una puerta, le corresponderá a la justicia cerrarlo. ¿Cómo es la operatoria del Banco Central? La operatoria del Banco Central tiene que funcionar de acuerdo a las mayorías que se consigan en el directorio. La Carta Orgánica del Banco Central tiene un sistema de mayorías y minorías. Entonces, en función de las mayorías que se consigan en el directorio, serán las normativas que tome el Banco Central. El Senado no se va y sigue amparado en su autonomía de Banco Central o lo que él estime como defensa de autonomía, y la justicia sigue en ese sentido. ¿Habrá que esperar hasta marzo? No, bueno, pero lo que yo creo que hay que tener en claro también, me parece que para el licenciado Redrado la reunión de hoy también tiene que tener una mirada puesta, porque ciertamente no tiene el aval de la Presidenta de la Nación, no tiene el aval del Ministerio de Economía, está sostenido solamente por un recurso de amparo que no hace lugar a la cuestión de fondo, sino que es una medida absolutamente cautelar. Y acá dirigentes de la oposición se manifestaron diciendo que la resolución del conflicto con el licenciado Redrado se tiene que resolver con la ida del licenciado Redrado. Entonces me parece que ciertamente esta es una situación que él tendrá que merituar también. Y no tiene el apoyo del directorio, tiene minoría en el directorio del Banco Central. ¿Y por qué se queda? Entonces, bueno, eso lo tiene que responder él, pero ciertamente también tiene que asumir que su presencia en la presidencia del Banco Central hoy es perjudicial para el proceso económico de nuestro país. Redrado habla de la defensa de las reservas del Banco Central. ¿Cuál es el argumento? Pero no ese no es un argumento serio, porque la verdad que Redrado fue el que ejecutó la utilización de las reservas del Banco Central a la hora de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento estábamos hablando de 28.000 millones de dólares de reservas y afectamos 10.000 millones. Y hoy estamos hablando de 48.000 millones de dólares de reservas y solo se afectan 6.500. Entonces el porcentaje con la cual se afectaron las reservas en el 2005-2006 es mucho más alto que el de ahora. Entonces no puede hablar que lo que está preservando son las reservas del Banco Central. Además hay que decirlo con claridad.
La reserva del Banco Central es un proceso en donde no hay solamente la acción del Banco Central. No hubiésemos tenido esta acumulación de reservas si no hubiésemos tenido superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, que significa los dólares disponibles para poder comprarlo, y la decisión del gobierno nacional de mantener un tipo de cambio competitivo que le permitió comprar dólares en la plaza. Entonces, es una decisión de política económica. ¿Y usted por qué que cree que utiliza el verbo cuidar los fondos? No lo sé. ¿Y por qué rechazaron el pedido de cuarto intermedio que realizó la No oposición? tenía ningún tipo de sentido. Cuarto intermedio, ¿para qué? No explicaron para qué era el cuarto intermedio. Acá lo que necesitábamos tener era terminar con la reunión de la Comisión Bicameral de DNU para que se firmen cada uno de los dictámenes. ¿Cuarto intermedio para qué? Muchísimas gracias. La palabra de